y es el actual director del Grupo de Trabajo Medical Excelti Europe Global and Projects. Bienvenido, doctor. El doctor nos hablará acerca de la actualidad en anticoncepción. Muchas gracias. En primer lugar, es un placer estar hoy con todos ustedes aquí en Valencia, en Venezuela. En segundo lugar, agradecer a la Sociedad de Ginecología Obstetricia de haberme invitado aquí a un país en donde yo aprendí obstetricia hace 30 años. Y un gran saludo a mi gran amigo, el doctor Caraballo. Y después de su muy brillante intervención acerca de la contracepción, especialmente del aspecto de la contracepción combinada, yo lo que les quiero presentar hoy es un nuevo desarrollo, una nueva idea, un nuevo concepto, cómo poder manejar en muchísimos casos, en muchísimas mujeres, un sistema nuevo contraceptivo, basándonos en un elemento básico. En la contracepción, lo que hace la contracepción es el progestágeno. El estrógeno nos modula el endometrio, nos modula el perfil del sangrado y tiene otros beneficios adicionales. Y por eso mi teoría, ¿por qué dos hormonas? Evidentemente, si una es suficiente. Y yo lo que les quiero explicar es todo el proceso de desarrollo de la nueva píldora contraceptiva de solo drosperinona. Como ven aquí, el primer gran concepto es decir, introducimos un sistema de 24 pastillas activas seguidas de 4 placebos. ¿Por qué? Porque en el sistema de la contracepción libre de estrógenos tenemos muchísimos mitos y yo quiero en estos 20 minutos quitarles algunos. El primero, que el perfil del sangrado en las usuarias es muy malo. Eso no es cierto. Pero para mejorarlo hemos introducido 4 días de placebo para reducir la tasa de sangrado intermenstrual, de spotting. ¿Por qué? Porque le damos al ovario un poco de tiempo de crear su propio estrógeno. Esto es el primer gran cambio que hemos introducido. El segundo, hemos introducido otro cambio para cambiar de nuevo el segundo mito. Mito, los libres de estrógeno, un sistema oral con solo progestágenos no inhibe la ovulación. Sí, claro que la inhibe. Y todo el proyecto fue un proyecto desarrollado en tener un producto que inhiba centralmente la ovulación y tenga evidentemente también todos los aspectos positivos periféricos. Y lo hemos usado, como ya se ha dicho aquí, la drosperinona. No voy a entrar mucho en ello porque lo han oído perfectísimamente. Pero lo que sí quiero hacer hincapié es que es el único gestágeno sintético que a la vez es antimineralocorticoide, es decir, muy similar a la espironolactona con un efecto de deshidratación, de eliminar líquido. Y esto es muy importante, lo siento mucho por el combinado en este caso. Los estrógenos nos acarrean el líquido en el cuerpo humano, es decir, el estradiol o el etinilestradiol es un elemento mineralocorticoide, es decir, elimina la eficacia positiva de la drosperinona en este segmento. Y el segundo segmento es que la drosperinona mono, en estos estudios que se hicieron de Herzberg en la próstata de los animales, tiene una capacidad antiandrogénica muy, muy alta. Es el único gestágeno que combina estas dos cosas. Como ven aquí, hemos hecho todo un programa de fase 1, 2 y 3. No se asusten, no les voy a enseñar todo esto lo hemos publicado, pero quiero darles puntualmente algunas de las informaciones importantes. ¿Por qué 4 miligramos? ¿Por qué tenemos 1 miligramo más de lo que acaban de oír en la presentación anterior de 3? Muy sencillo. En los estudios que hicimos de fase 2 vimos que la cantidad, y lo ven aquí en la curva pink, la cantidad de drosperinona en plasma, la biológicamente activa, es mucho más baja, un 40% más baja que la drosperinona en un combinado. Por eso, para llegar a los 2 miligramos, como dijo el doctor Caraballo, tenemos que tener nominalmente uno más, pero biológicamente un 42% menos. ¿Por qué? Porque el etinilestradiol y el etinilestradiol, aunque tenga muchas ventajas, también tiene muchas desventajas que se nos olvidan.
Es un inhibidor de las sulfotransferasas. Esta metaboliza la drosperinona. Si tengo etinilestradiol, metabolizaré mucho más despacio la drosperinona. Si no lo tengo, mucho más deprisa. Con lo cual, con la misma eficacia, y se lo voy a enseñar ahora, voy a tener, aunque tenga un 40% menos de producto químico activo en el cuerpo de la mujer, la misma eficacia. ¿Cómo lo hemos medido? Otro de los mitos. ¿Qué pasa con las tomas olvidadas? El libre de estrógeno no es seguro. Falso. Aquí les enseño un estudio en donde mujeres olvidaron, y cuando vean las casillas blancas, en un ciclo, durante 4 días, la ingestión de una pastilla de la drosperinona libre de estrógeno. Y al día después, es decir, en los días 4, 7, 12 y 23, tomaron 2 pastillas. Esto en 2 grupos que hicieron, como decían los americanos, un crossover. 120 pacientes, que es un número muy alto para un fase 2. ¿Cuántas pacientes usando el score de Hoogland-Scooby tuvieron una ovulación? Lo ven aquí abajo, una única paciente. Es decir, aunque las mujeres se hayan olvidado durante 4 días en un ciclo la ingestión de la pastilla, solamente hubo una ovulación, que significa una tasa de falla de un 0,8%. Lo que lleva al hecho de que en la vida real, en el folleto que ustedes van a poder ver con este producto, tendrán una toma del olvido de 24 horas. Es la primera gran diferencia con todos los demás libres de estrógenos. El desogestrel tiene una ventana del olvido de solo 12 horas y hay solo 2 combinados que tengan esta ventana del olvido de 24 horas. Esto es un gran avance a nivel de seguridad de eficacia. Y por esto tenemos también que saber qué pasa. Siguiente mito. Yo les quiero quitar los mitos. Los libres de estrógeno crean un hipoestrogenismo. Falso. Lo ven aquí en otro estudio de fase 2. Ven de nuevo en la curva pink como el folículo dentro de unos 12-13 milímetros vaginal. Cuando yo vi esto, supe el producto es altamente efectivo. Al tener un folículo de más de 10, tengo de nuevo otra gran ventaja. Mis valores del estradiol en plasma de las usuarias está siempre por encima de 50 picogramos. Altamente efectivo. Esto responde más o menos al día 7, 8, 9 de la primera fase del ciclo menstrual. Incluso llegamos a valores de 67 picogramos por mililitro. No hay ningún hipoestrogenismo, no hay ningún riesgo de osteoporosis, de sequedad vaginal, de disfunción por falta de estrógenos. Es decir, con este nuevo producto no tenemos ningún efecto negativo en este segmento. Y con esto les voy a explicar qué hay en los estudios de fase 3. Muy importante, en un número muy alto, con más de 14.000 ciclos, en Estados Unidos y en Europa se hicieron estos estudios de fase 3. Y aquí ven el resultado. El resultado, antes de enseñárselo, les enseño de que hubo muchísimas mujeres con factores de riesgos cardiovasculares. Eran en total en los estudios europeos un 15%, en el estudio americano más del 40%. Son factores como la obesidad, son factores como la edad, el tabaquismo, etc. Y son factores muy importantes que no debemos olvidarnos. Y tenemos un índice de Pearl de 0,73. Esto es igual o incluso mejor que en todos los combinados. Es decir, el nuevo libre de estrógeno tiene una altísima eficacia contraceptiva. Y por esto, este nuevo libre de estrógeno lo estamos vendiendo actualmente en más de 25 países del mundo, porque hemos empezado con el producto en la venta en el 2019. Hemos pensado qué pasa con todas estas millones de mujeres que tienen factores de riesgo cardiovasculares y que cada vez es más. Lo que acaba de enseñar el doctor Caraballo es la tabla europea de los factores de riesgo. Fíjense solo en el primer número. 2 sobre 10.000 mujeres que no están en lactancia, que no usan un contraceptivo, en edad reproductiva van a tener al cabo de un año una trombosis.
es uno de los elementos cruciales y lo más peligroso en contracepción. Pero esto lo puedo aumentar lamentablemente. Fíjense la escala a la izquierda, edad, eso no lo puedo cambiar. Pero ven cómo cuando aumenta la edad automáticamente aumenta el riesgo tromboembólico de 1.7 en las mujeres de menos de 25 a 18 puntos en las mujeres de más de 40. 40, fíjenselo por favor como edad límite para el uso de un combinado. Esto no lo podemos cambiar. Lo que sí estamos viendo y cambiando es nuestro índice de masa corporal. Tenemos un problema de sobrepeso y obesidad en todo el mundo y están viendo cómo cuando aumenta el índice de masa corporal aumenta el riesgo de trombosis. Y la combinación es la bomba atómica con 26 casos más altos. Piénsenlo. Otro de los factores importantes es el tabaquismo. El tabaquismo ha aumentado en los países de Europa y de Estados Unidos y de Latinoamérica después del COVID fuertemente. Ven este estudio cómo las mujeres que fuman y usan un contraceptivo oral combinado pasan de un factor de 1 a un factor de 8.79. Pero miren por favor la penúltima línea. Las exfumadoras siguen manteniendo un riesgo tromboembólico muy alto. No se sabe exactamente por qué, pero muy probablemente por el daño hecho por la nicotina en los tejidos. Y esto es lo que pasa todo el día con nosotros. Es esquemático. Siempre estamos creando coágulos. Es la segunda imagen. Y siempre en el eje de la fibrinolisis los deshacemos. Tenemos que hacer un balance más menos cero. Más menos cero. Y este balance es lo importante. ¿Por qué? Porque si tenemos un desbalance, podemos llegar al problema de la hipercoagulación, muy problemático. Y lo pueden medir con un elemento muy sencillo y barato, midan dedímeros. Usted tiene una paciente, le da un combinado, mide el dedímero y si se le explota, cuidado, riesgo de trombosis. Lo mismo que con el COVID, no sé si se acuerdan. Pacientes que tenían un aumento de los dedímeros tenían un riesgo altísimo de tener el COVID. ¿Qué pasa si le doy un estrógeno a una mujer? Todos los estrógenos. Evidentemente hay que diferenciar entre el etiliestradiol, la cantidad, el estradiol, el valerato del estradiol. Hay un estrógeno nuevo que es el estetrol, el E4. Pero todos tienen un aumento de la balanza hacia la coagulación. Y todos los productos libres de estrógenos, es decir, los orales y los no orales, no tienen ninguna influencia en esta balanza. Es un efecto muy importante que hay que tener siempre en cuenta si tengo a esta multitud de pacientes con riesgos cardiovasculares. Nosotros en nuestros estudios clínicos de fase 4, en más de 25.000 mujeres, en más de 25.000 ciclos con 2.500 mujeres, no tuvimos, y esto es el estudio americano, con un 42% de pacientes con obesidad y sobrepeso y riesgo cardiovascular, no tuvimos ningún solo evento trombótico. Ahora bien, me pueden decir 25.000 ciclos, esto en la vida real es poco. Y ahora les enseño lo que les acabo de decir. Desde el septiembre del 19 hasta el septiembre del 23 se han vendido mundialmente más de 28 millones de ciclos. La tasa, según farmacovigilancia, del índice de trombosis es de un 0.3 y son básicamente pacientes con riesgos cardiovasculares. Recuerden el 2 sobre 10.000 casos. Es decir, con este producto tenemos no solamente una altísima eficacia, sino tenemos una gran seguridad. Y también la tenemos en el eje arterial. ¿Por qué? La drospirenona es un antimineralocorticoide, es decir, muy similar a la espironolactona que se usa para la terapia de la hipertensión. Ven aquí lo que ha pasado en pacientes con una hipertensión moderada de 130 a 140 y de 85 a 90. Ha bajado 8 puntos sistólicos y 5 puntos diastólicos. Es decir, todas aquellas mujeres que, por ejemplo, con 40, 41 años y que tengan una leve hipertensión son altamente beneficiarias de este producto. Patrón de sangrado.
Otra cosa que siempre se le ha criticado al libre de estrógeno. El patrón de sangrado es súper complicado de objetivizar y yo le voy a enseñar lo que hemos hecho. Hemos hecho en un estudio doble ciego, un análisis comparativo con el desogestrel. El desogestrel aquí es la columna azul y la columna pink es la drosperinona. Y lo que se ve es que con el paso del tiempo las mujeres que usan la drosperinona tienen cada vez menos días de sangrado y la intensidad del sangrado es cada vez menor y la tasa de spotting también es cada vez menor. Y esto se ve aquí, cómo se ve que la diferencia es altísimamente significativa en la tasa de menstruaciones o sangrados, intermenstruales o de spotting. Y esto en todos los periodos de referencia. Muy similar a lo que pasa con un anticonceptivo intrauterino con levonorgestrel, que voy reduciendo la intensidad, la cantidad y los días del sangrado. Y esto se ve con los sangrados prolongados, que también existen, por cierto, con los combinados, que se nos olvida. Y ven perfectamente cómo los libres de estrógeno van reduciendo poco a poco el sangrado prolongado y tenemos solamente un 9% de estas pacientes. Y lo importante es cuando tengan una paciente a la que les prescriban un libre de estrógeno, díganle, su sangrado lo vamos a ver en el mes 4 o 5 y usted va a tener la tendencia a sangrar cada vez menos y tener una intensidad leve del sangrado. Es muy importante. Y algunas mujeres no van a sangrar. Por favor, díganselo a las pacientes para que no se asusten, para que no estén extrañadas. El no sangrar no es ningún síntoma o señal de no tener eficacia. Al reducir el sangrado, que hemos averiguado también, ¿qué pasa con la dismenorrea en mujeres de más de 18 años? Y aquí ven que tuvimos 168 pacientes de 850 que tenían una dismenorrea antes del uso del nuevo producto libre de estrógeno con drosperinona y que a los 9 meses el 53% no lo tenía. Es decir, si yo reduzco la intensidad del sangrado, automáticamente mejoro el dolor menstrual. Y lo mismo pasó, evidentemente, con un número más pequeño, inocua para el tejido. Otro de los mitos, el riesgo de cáncer de mama. Es más, reduce significativamente la mastodinía. Mis antiguos padres endocrinológicos les daban a las pacientes con el dolor del pecho progestágenos. Y esto aquí funciona también muy, muy bien. Efectos sobre el peso, siempre se nos pregunta. Aquí lo que les enseño básicamente es lo que pasa comparándolo con desogestrel en mujeres con un índice de masa corporal de más de 30. Ven que tenemos una reducción del peso en el uso con la drosperinona y un aumento con el desogestrel. Esto es el efecto antimineralocorticoide. Otro de los capítulos que hemos analizado, yo ya voy llegando al final, es qué pasa en el mundo de las adolescentes. Nosotros hemos hecho un estudio de fase 3, hay solamente 3 estudios en los últimos 15 años en adolescentes, en donde hemos visto la tolerabilidad, cómo lo aceptan niñas, adolescentes entre 12 y 17 años, y han usado esto en 13 ciclos. Lo primero que vemos es de que a partir del ciclo 4 o 5, como se lo dije, tienen un perfil del sangrado de unos 4 días de sangrado al mes. 2 de sangrado y 2 de spotting, y el spotting lo definimos como un manchado que no hacía necesario el uso adicional de material higiénico. Es muy importante, muy leve, es decir, un muy buen perfil del sangrado. Y aquí también tuvimos el tema de la dismenorrea, 47 de 111 lo tenían, al final un 60% no tenía dismenorrea. Y esto se vio en el uso de los analgésicos. Cada segunda adolescente estaba usando analgésicos. Esto desaparece del 51.1 al 2.1%. Es decir, el libre de estrógeno me reduce toda la inflamación asociada a la menstruación. Puerperio y lactancia, lo digo, pero lo comento porque también lo analizamos. Por supuesto que se puede dar el
la drosperinona en la lactancia. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. ¿Por qué se puede dar? Básicamente porque el trasvase de la leche materna es solo el 1.11% de la pastilla, totalmente seguro. La FDA, la EMA, las agencias dijeron absolutamente seguro. Pero lo importante en la lactancia y en el puerperio es lo siguiente, y esto es un esquema. No se olviden, y lo dijo el doctor Caraballo también, el puerperio es una fase altamente trombótica. Si yo en el puerperio, con o sin lactancia, le doy el producto, se llama Slinda, evidentemente con el paso del tiempo va a bajarme mi riesgo tromboembólico. Por favor, cuando la mujer deje la lactancia, no le vuelvan a dar un combinado. Si la mujer está contenta con el producto, manténgaselo. Si le dan el combinado, le van a inducir un riesgo tromboembólico nuevo, porque se lo van a elevar, y no se lo elevan si la paciente se queda en el libre de estrógeno. Y hemos hecho un estudio en Polonia, en más de 100 mujeres, el 62% se quedó con el libre de estrógeno después de la lactancia. Tasa de esto en continuación, y es la penúltima calidad que les voy a enseñar, es nuestro método objetivo de ver la aceptabilidad. Les renuevo, esto es un estudio doble ciego, y aquí ven cuántas mujeres dejaron el producto por motivos del perfil del sangrado subjetivo, no objetivo. Y ven que a los 9 meses fue un 3,7%, es decir, un 55% menos que con el desogestrel. Una tasa de aceptabilidad muy alta, y aquí ven qué pasa con combinados. Fíjense en las curvas naranja. Estos combinados de 30 y 20 gamma también tienen tasas de discontinuación de hasta un 5% más altas que en el libre de estrógeno por motivos del sangrado. Mi última diapositiva, esto ha llevado a que la FDA en nuestra ficha técnica, y es la primera vez que figura esto en esta claridad, nos dice que el 99.6% de todas las usuarias, esto calculado a nivel de ciclos, se sentía segura, se sentía bien bajo el uso de un libre de estrógeno, y esto es el motivo por el cual yo les he estado presentando este producto. Muchas gracias por su atención.